joven pobre se desmayó en la calle tras ser rechazada por su prometido. Y un príncipe cambió su vida. Esta historia de romance de época se desarrolla en Reino de Baviera, Europa Central, año de 1791. El cielo sobre Múnich parecía haber sido cubierto con un paño gris, pesado y constante, como si el invierno se empeñara en inmovilizar cada emoción en la superficie de la ciudad. El aire era húmedo, denso, y olía a carbón, a barro y a una promesa rota que aún no se había pronunciado. Frente al palacio de los Adlersberg, imponente con sus torres de piedra y sus ventanales enrejados, una multitud se había reunido sin necesidad de invitación. Las voces eran un murmullo bajo, un rumor que se deslizaba entre los adoquines húmedos como una marea que anticipaba tragedia. Y en medio de todo, de pie, casi temblando bajo el abrigo raído que no bastaba para frenar el viento, estaba ella. Alinea Weiss se mantenía erguida, aunque la rigidez en sus hombros delataba más orgullo que fuerza. Sujetaba con ambas manos un pequeño bolso de tela cosido por ella misma, y cada tanto sus dedos se contraían sin querer sobre la costura del cierre. Los cabellos, recogidos con esmero, habían comenzado a soltarse por la humedad. Sus botas estaban limpias, pero desgastadas, y la falda de lana que asomaba por debajo del abrigo hablaba de una cuidadosa modestia, la de quien no tiene más que una prenda buena para ocasiones importantes. Porque para ella, aquello era una ocasión importante. Delante del portón de hierro ornamentado del palacio, entre soldados inmóviles y criados que se hacían a un lado con precaución, Alinea aguardaba. Su corazón latía con fuerza, tan alto en su pecho que por momentos sentía que los murmullos de la gente eran solo el eco de su propia sangre. El conde Friedrich von Adlersberg, su prometido, debía llegar en cualquier momento. Lo había visto por última vez hacía 5 días, cuando él, con voz apresurada y manos heladas, le había jurado que hablaría con su familia, que la presentaría, que se atrevería por fin a reconocerla. Cuando vio al carruaje acercarse, el corazón le dio un vuelco. Las ruedas al rodar sobre la piedra mojada dejaron una estela de agua que salpicó los bajos de su falda, pero ella no se movió. Observó cómo descendían los sirvientes, cómo se abría la portezuela, y luego lo vio a él. Friedrich. Vestía con la elegancia de la corte, levita negra, corbata blanca perfectamente anudada, guantes de piel. Alinea lo miró con los ojos encendidos, medio sonrisa en los labios. Pero su gesto se congeló cuando notó quién lo acompañaba. A su lado, como una sombra imponente, caminaba la duquesa Amalia, su madre. Detrás de ambos, varios cortesanos los seguían, entre ellos un ministro y 2 damas del séquito real. Nadie miraba a Alinea directamente. Cuando Friedrich se detuvo frente a ella, el aire pareció cambiar. Se volvió más espeso, más frío. Alinea dio un paso hacia él, pero fue suficiente una mirada de la duquesa para detenerla. Ella no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia era un muro. Entonces, Friedrich habló. Su voz, antes cálida y veloz, salió ahora controlada, mesurada, sin vacilaciones. Dijo su nombre completo, agradeció su presencia, y luego, con el rostro inexpresivo, pronunció palabras que Alinea jamás imaginó oír. Nuestra amistad fue malinterpretada. Nunca existió compromiso alguno entre nosotros. Todo lo que se haya dicho o supuesto carece de fundamento. Las palabras cayeron como piedras sobre el empedrado mojado. Por un momento, el silencio fue absoluto. Alinea parpadeó. Su respiración se volvió corta. Escuchó cómo alguien en la multitud murmuraba su nombre. Sintió que las miradas se clavaban en su espalda,
que los soldados se tensaban, que incluso los caballos a lo lejos pateaban el suelo con inquietud. Quiso hablar, decir algo, negar, preguntar, pero no pudo. Sus mejillas ardieron como si alguien le hubiera arrojado aceite hirviendo. El frío se volvió irreal. Un zumbido agudo comenzó a llenar sus oídos. Sus manos se abrieron y soltaron el bolso, que cayó sin ruido aparente. Las piernas se le aflojaron, pero intentó mantenerse erguida. No podía caer. No frente a ellos. No frente a él. El rostro de Friedrich se mantenía impasible. No la miraba directamente. Lo hacía apenas, como si observarla fuera reconocerla. Linnea sintió un temblor en el pecho. Algo que no era miedo, ni siquiera tristeza. Era algo más profundo. Una traición que no dolía en el corazón, sino en los huesos. El cielo comenzó a llorar. Primero unas gotas tímidas, luego una llovizna fina que humedecía los pliegues de su ropa. La visión se le nubló. No supo si era por el agua o por el mareo. Sus piernas retrocedieron un paso, y otro. El adoquín bajo sus pies parecía inclinarse. Escuchó una voz, o varias, pero no entendió ninguna. Luego, nada. Su cuerpo cayó sin gracia, sin control, sin dignidad. El impacto contra la piedra fue leve, amortiguado por la tela empapada, pero su conciencia se apagó antes de sentirlo. Sus párpados se cerraron como si la noche hubiera descendido de golpe sobre ella. Un grito femenino cortó el aire. Varios criados corrieron. Algunos soldados dieron un paso al frente, inciertos. La multitud comenzó a dispersarse con inquietud, pero nadie se atrevió a tocarla. Entonces, alguien se movió. Desde los escalones del palacio, donde hasta entonces había permanecido en la sombra, una figura descendió con paso firme. No traía escolta. No miraba a nadie. Su capa ondeaba por el viento, mojada también por la lluvia que ya caía sin reservas. El príncipe heredero Christoph von Adlersberg no necesitó anunciarse. Se agachó junto a Linnea, observando por un instante su rostro empapado, su cabello oscuro pegado a la frente, la palidez de una piel que no parecía hecha para el escándalo. Sin pedir permiso, la tomó en brazos. Era ligera como un suspiro. Los murmullos se transformaron en un rugido contenido. Christoph no dijo nada. No miró a Friedrich. No respondió a las voces que intentaron detenerlo. Sosteniendo el cuerpo inerte de la joven, avanzó entre los presentes. Un círculo de sorpresa y escándalo se abrió a su paso. La lluvia seguía cayendo, lavando los restos de polvo y de vergüenza que aún manchaban la ropa de Linnea. El príncipe subió los escalones de mármol, uno a uno, como si cargara algo más que un cuerpo. Una decisión, un desafío. Y justo cuando sus botas resonaron sobre el umbral del gran vestíbulo, una figura apareció en lo alto de la escalinata, inmóvil como una estatua, la reina. Las puertas del ala oeste se abrieron con estrépito, empujadas por manos que no estaban acostumbradas a pedir permiso. Las voces en el salón cesaron de inmediato, como si alguien hubiera apagado de golpe la respiración de todos los presentes. El príncipe Christoph von Adlersberg cruzó el umbral sin desviar la mirada, sin alterar el paso. Sus botas marcaban cada baldosa con un ritmo preciso, decidido, y entre sus brazos sostenía a una joven que parecía hecha de niebla. La lluvia aún chorreaba por los pliegues de su capa, y el cabello de la muchacha, empapado y enredado, caía como un velo oscuro sobre su rostro pálido. Un grupo de damas, sentadas alrededor de un juego de té, se levantó al instante. Uno de los mayordomos dejó caer la charola de plata que sostenía, y una taza se rompió en 1000 pedazos contra el mármol. Nadie se movió para recogerla. Todos observaban en silencio, confundidos por la imagen imposible que se les presentaba.
Christoph, siempre tan contenido, tan regido por los códigos inquebrantables del palacio, estaba irrumpiendo con una desconocida en brazos. Una mujer vestida con ropa humilde, embarrada, inconsciente. «Traigan a la médica de cámara», ordenó, sin alzar la voz. El tono era tan firme, tan frío, que ningún criado se atrevió a cuestionar. Una doncella corrió de inmediato hacia las escaleras. Otra, sin esperar indicación, regresó con mantas. Las extendió sobre el diván más cercano y comenzó a secar el rostro de la joven con movimientos torpes, como si tuviera miedo de lastimarla. Christoph se arrodilló lentamente, depositándola con cuidado sobre las mantas. Sus brazos tardaron en soltarse, como si una parte de él aún dudara que ese cuerpo no se desvanecería si lo dejaba ir. La sala, normalmente cálida por las chimeneas y los tapices, parecía ahora un mausoleo helado. Las velas temblaban en sus candelabros de bronce. La lluvia seguía golpeando los ventanales con persistencia. Christoph se mantuvo de pie junto al diván, las manos detrás de la espalda, observando a la joven con una intensidad poco común. No la conocía. Estaba seguro de eso. Nunca había visto su rostro en ninguna recepción, ni en los jardines, ni en los bailes de invierno. Y sin embargo, había algo en ella que lo desarmaba. No era belleza, aunque la tenía. No era fragilidad, aunque también estaba allí, evidente en la curvatura de su cuello, en la delgadez de sus muñecas, en el temblor leve de sus labios entumecidos. Era otra cosa, algo que se resistía a ser nombrado, una grieta, una contradicción, un recordatorio de que el mundo no era tan ordenado como él se esforzaba en creer. Entonces se escucharon los pasos. Desde la parte superior de la escalera, descendiendo lentamente con el porte de una reina que no necesitaba anunciarse, apareció la figura de su madre. La reina Gertrude von Adlersberg era alta, delgada, con una rigidez en la espalda que el tiempo no había logrado doblar. Su vestido de terciopelo granate arrastraba apenas sobre los escalones, y sus manos reposaban una sobre la otra, enguantadas en seda negra. Sus ojos, oscuros y agudos, descendieron hasta posarse en el cuerpo extendido sobre el diván. No preguntó quién era, ya lo sabía, o lo había deducido. «¿Qué significa esto?», dijo con voz seca, aunque sin elevarla. Christoph no respondió. «Esa muchacha no pertenece aquí», agregó bajando los últimos escalones. «No es ni cortesana ni servidumbre, es una intrusa. Y has traído un escándalo al corazón de la familia real». El príncipe se volvió hacia ella. Sus ojos, normalmente impenetrables, brillaban con un filo nuevo. No había rebeldía explícita en su rostro, pero sí una firmeza que no aceptaba discusión. Su silencio fue tan elocuente como un grito. La reina se detuvo a 2 metros de él. No dijo más. El sonido de pasos rápidos interrumpió la tensión. Era la médica de cámara, una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño apretado, que se arrodilló junto a la joven sin preguntar nada. Abrió los párpados de Alinea, tomó su pulso, palpó con delicadeza su frente. «Está débil», murmuró, «pero no hay fracturas, solo agotamiento. Y frío, mucho frío». Pidió agua caliente, ropa seca, un preparado de lavanda. Mientras se daban las instrucciones, Christoph se mantuvo en su lugar. Sus ojos no se apartaban del rostro de Alinea. Por un instante, las voces en la sala se disolvieron. La vio fruncir apenas el ceño, como si soñara algo incómodo. La doncella que la cubría con una manta intentó acomodarle el cabello, y Christoph notó una mancha de barro seco junto a su oreja.
Tan cerca estuvo de limpiarla con sus propios dedos que tuvo que detenerse a sí mismo. Entonces, un suspiro, lento, profundo. Alinea abrió los ojos. La luz de las lámparas de aceite se reflejó en sus pupilas con un brillo opaco. Tardó unos segundos en enfocar. Lo primero que vio fue el techo dorado, ornamentado con molduras que jamás había imaginado tan de cerca. Luego, el rostro de un hombre, inmóvil, pero cerca, demasiado cerca. Sus pupilas se dilataron. Intentó incorporarse de golpe, pero el cuerpo no le respondió. La manta resbaló de sus hombros y la piel de sus brazos reaccionó al contacto con el aire frío. Miró alrededor, confusa. Reconoció la seda, el mármol, los cuadros. Entendió, de pronto, que estaba dentro del palacio, el mismo del que la habían desterrado minutos antes con palabras venenosas, y frente a ella, él, el príncipe. Se irguió sobre los codos, con un gesto de rechazo instintivo. Christoph no se movió. La médica intentó calmarla, pero Alinea ya se había enderezado por completo, aunque su cuerpo aún temblaba. Él se acercó un paso, lento, sin imponerse. Le dijo que debía descansar, que no estaba en condiciones de caminar. Ella lo miró con una mezcla de desconfianza y humillación. Reconocía su rostro. Lo había visto en monedas, en retratos, en ceremonias. Era parte del mundo que la acababa de escupir. Alinea bajó la mirada. Sintió el calor arderle en las mejillas. Entonces, un sirviente irrumpió. «Su Alteza», dijo dirigiéndose a Christoph. «El conde Friedrich von Adlersberg aguarda en el vestíbulo. Ha venido por la señorita». La médica y la doncella intercambiaron una mirada. Alinea tragó saliva. Christoph cerró brevemente los ojos. Era inevitable. El regreso. La entrega. Ella se movió para levantarse. Sus piernas flaquearon, pero se sostuvo del respaldo del diván. Nadie la ayudó. El orgullo bastaba para impedirlo. Caminó un paso hacia la puerta. Christoph habló. No alzó la voz. No la tocó. Pero sus palabras fueron tan firmes que parecieron sellar el aire de la sala. No permitiré que se la lleven. Todavía. La reina giró el rostro hacia él, lentamente, y con voz glacial, dictó la orden. Entonces será escoltada fuera del palacio al amanecer, por guardias de la corona si es necesario. La habitación era estrecha, con paredes de piedra apenas cubiertas por cal limeña, y una única ventana pequeña, enrejada, que dejaba pasar el aire helado del amanecer. Un par de velas titilaban sobre una mesa de madera sin barnizar, proyectando sombras largas y deformes en el suelo. El silencio era espeso, solo interrumpido por los pasos ocasionales de un guardia que patrullaba el pasillo. Alinea estaba sentada en la cama, envuelta en una manta áspera que le rozaba los hombros aún húmedos. Habían cambiado su ropa por una camisa larga de lino y una falda que no le pertenecía, prestada por alguna sirvienta piadosa. Tenía los pies descalzos y los apoyaba sobre el borde de la cama con las piernas recogidas, como si al hacer su cuerpo más pequeño pudiera desaparecer por completo. Sus ojos no pestañeaban. Miraban al suelo, pero su mente se movía en otro tiempo. Recordó el primer día que lo vio. A Friedrich. Había entrado en el taller donde ella trabajaba como aprendiz de costurera, diciendo que venía por un encargo de su madre, pero no preguntó por ninguna prenda específica. En cambio, se quedó observándola, comentando que tenía manos delicadas para el hilo. Ella no supo si debía responder. Él insistió. Volvió días después. Le llevó un trozo de tela azul celeste que aseguraba que combinaba con sus ojos. Después vinieron las caminatas a escondidas por los mercados,
las visitas breves al taller cuando no había nadie, las promesas hechas en voz baja. Cuando mi madre me permita decidir, decía, cuando haya cumplido con las formalidades. A Linnea, que no conocía más mundo que el de las agujas, los retazos y los silencios impuestos a su clase, creyó. Era fácil creer cuando él tomaba su mano entre las suyas y le hablaba como si fuera la única persona viva en el mundo. Ahora, mientras sostenía entre los dedos el pequeño relicario dorado que él le había entregado una noche a la salida de la iglesia, todo aquello se le antojaba una farsa mal escrita. Lo abrió con suavidad. Dentro, una miniatura, una flor seca, tal vez lavanda, ya quebrada por el tiempo, y un fragmento de papel doblado. Para que no olvides que eres más que tus hilos, decía. Ella había sonreído al leerlo. Ahora, la frase se le hundía en el estómago como una daga oxidada. El escándalo se había propagado con la rapidez del fuego. Lo sabía. Había visto la mirada de las criadas al entrar con agua caliente, los cuchicheos que se interrumpían apenas cruzaba el umbral. Nadie necesitaba decir nada. Era la mujer desmayada en los brazos del príncipe. Era la costurera que había querido ser condesa. Era el error que debía corregirse. En otra parte del palacio, en una sala privada cuyas cortinas habían sido cerradas para evitar testigos, Christoph enfrentaba a su hermano. Friedrich se mantenía de pie, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, como si le molestara tener que rendir cuentas. Christoph lo miraba desde el otro extremo de la habitación, sin moverse, sin parpadear. La tensión entre ambos era antigua, pero hasta ese momento siempre había estado contenida. «¿Qué hiciste?», preguntó Christoph finalmente, con voz baja. Friedrich soltó un suspiro, como si la pregunta le pareciera innecesaria. «Fue un error, nada más. Un desliz. La tomé por afecto, quizás. Era ingenua, y yo tenía curiosidad. Pero jamás pensé en casarme con ella. Ni siquiera lo sugerí». Christoph frunció la mandíbula. «¿Y las promesas? ¿Los paseos? ¿El relicario?» «Una cortesana se gana con gestos», respondió Friedrich, encogiéndose de hombros. «No con títulos». Christoph sintió que algo se partía en su interior. No era solo rabia. Era una desilusión honda, como si por primera vez entendiera hasta qué punto la frivolidad se había incrustado en la sangre de su linaje. Se preguntó cuántas veces más se habían repetido historias así en los corredores del palacio. Cuántas mujeres habían sido usadas, despreciadas, silenciadas. Cuántas habrían caído sin que nadie se detuviera a recogerlas. No respondió. No confió en lo que su voz podía decir si se atrevía a hablar. Salió de la sala sin mirar atrás. El amanecer comenzaba a colorear los ventanales del pasillo largo que conducía al ala de servicio. Christoph cruzó con pasos contenidos, saludando con un leve movimiento de cabeza a los guardias que custodiaban la puerta. Tocó una vez. Esperó. Luego abrió. Linnea estaba de pie, ya vestida con la ropa que le habían entregado la noche anterior. Tenía el cabello recogido en una trenza suelta, y el rostro aún mostraba rastros de fatiga. Sus ojos, sin embargo, no estaban rendidos. Había en ellos una resistencia obstinada que Christoph reconoció y respetó al instante. Ella no dijo nada. «Te escoltarán fuera en breve», comenzó él, observando su reacción. «Pero he hablado con la médica. Puede necesitar asistencia durante las próximas semanas, y tú, tiempo para recuperarte». Linnea entrecerró los ojos. «Puedes quedarte», agregó, «como ayudante. Bajo su supervisión, no tendrás contacto con la corte». Ella no respondió de inmediato. Se mantuvo rígida, como si temiera que cualquier muestra de emoción pudiera ser malinterpretada. Christoph no insistió, solo la observó.
Sus ojos se deslizaron hasta sus manos, y notó que ella sostenía el relicario con fuerza. «¿Eso?», preguntó sin pensar. Alinea lo cerró con rapidez y lo guardó en el bolsillo del vestido. «No importa», dijo. Él asintió apenas. Ella aceptó la oferta con un leve movimiento de cabeza. No lo hizo por gratitud. No lo hizo por necesidad. Lo hizo porque marcharse en ese momento, humillada y débil, sería permitir que la quebraran del todo. Su orgullo la sostuvo. Christoph lo supo. Y aunque no entendía por qué le importaba tanto la historia detrás de ese relicario, no apartó la mirada mientras ella volvía a sentarse en el borde de la cama, como si con eso declarara que, por ahora, seguiría allí. Una hora después, ya en sus habitaciones, Christoph se sentó a su escritorio. El fuego chisporroteaba en la chimenea. La lluvia se había convertido en una neblina suave, arrastrándose por los vitrales como una caricia fría. Entre los documentos acumulados del día anterior, encontró un sobre cerrado. El sello de lacre llevaba el escudo del ducado de Lichtenberg, 2 leones enfrentados sobre una corona cruzada. Lo rompió sin pensar y desplegó la carta. Solo leyó las primeras líneas, y entonces su rostro cambió. Una propuesta formal de matrimonio, pactada por la reina, lo comprometía con la sobrina del duque. Los días transcurrían con un ritmo distinto dentro del ala médica del palacio. El bullicio del resto de la corte parecía quedar atrapado entre muros más gruesos, como si las dolencias humanas impusieran una tregua involuntaria al protocolo. En ese entorno discreto, donde los pasos eran suaves y las palabras murmuradas, la presencia de Alinea se volvió parte del paisaje. No era cortesana ni servidumbre, pero ya nadie discutía su lugar. Se movía con soltura entre jarras de agua hervida, frascos de ungüentos, vendas blancas y el tintinear de instrumental quirúrgico. No hablaba más de lo necesario, no sonreía con frecuencia, pero era precisa, observadora y cuidadosa. Eso bastaba para que la médica la aceptara como asistente sin más preguntas. Y aunque no lo reconociera en voz alta, su presencia también se volvió constante para alguien más. Christoph regresaba cada tercer día para el control de una vieja lesión en la pierna izquierda. Un accidente de caza, años atrás, había dejado secuelas persistentes, una rigidez leve que se agravaba con el frío, y un dolor sordo que aparecía sin aviso. Solía evitar revisiones, pero con la llegada del invierno, sus visitas se hicieron inevitables. No esperaba encontrar allí a la misma joven que meses atrás había cosido a escondidas para las damas de la corte. Mucho menos esperaba que fuera ella quien le cambiara la venda. Los primeros encuentros fueron silenciosos. Christoph se sentaba en el banco de roble junto a la ventana, con la mirada fija en el jardín, mientras Alinea preparaba agua tibia y colocaba vendas limpias sobre una bandeja. El contacto era mínimo, pero imposible de ignorar. Cuando ella retiraba el vendaje viejo, su respiración se volvía más corta. No por pudor, no por deseo, era otra cosa, una mezcla de tensión, resentimiento y algo que no sabía nombrar. Él tampoco hablaba, solo observaba, detenidamente. El modo en que ella enrollaba las vendas sin mirar. La manera en que sus dedos buscaban firmeza, pero a veces temblaban. El brillo tenue que se asomaba en su mirada cada vez que evitaba encontrarse con la suya. Un día, la venda se atoró. Se había adherido a la piel en una zona más inflamada. Alinea intentó aflojarla con delicadeza, pero al hacerlo sus dedos rozaron su pierna desnuda, apenas por un segundo. Christoph contuvo el aliento. No por dolor. El gesto fue tan involuntario que ninguno supo cómo reaccionar. Ella retiró la mano de inmediato y se recompuso.
Él bajó la vista y no dijo nada. Pero algo había cambiado. El silencio ya no era cómodo, era denso. Otro día, mientras él esperaba su turno, la vio arreglarse el cabello frente a una repisa. Usó una cinta gris, deshilada en los bordes, y se hizo una trenza sin mirarse al espejo. Christoph no pudo apartar los ojos de aquel gesto tan íntimo, tan ajeno a la ostentación de las damas de la corte. En ese instante, pensó que había más honestidad en aquella cinta gastada que en todas las joyas que había visto brillar en los salones del palacio. Una tarde, mientras ella lo atendía en completo silencio, él decidió hablar. Ese relicario, ¿qué significa? Alinea se congeló. Sus dedos seguían sosteniendo la venda, pero sus ojos no lo miraban. Tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz fue baja, casi sin emoción. Lo que uno guarda ahí no siempre es lo que parece. Él no insistió, pero esperó. Creí que era un símbolo, continuó ella, de algo limpio, de algo verdadero, pero era un espejismo, uno que yo misma alimenté. No explicó más. Christoph entendió que había dolor ahí, no por la pérdida de un amor, sino por la traición a su propia ingenuidad. En un impulso extraño, sacó del bolsillo interior de su chaqueta una carta doblada. «Es de él», dijo. Ella no la tomó. Es una disculpa, forzada, pero escrita de su puño y letra. Lo obligué. Alinea la observó por un segundo. Luego negó con la cabeza. Las disculpas que llegan demasiado tarde ya no sirven para nada. Y volvió a vendar su pierna, sin más palabras. Esa noche, la reina mandó llamar a Christoph. El salón estaba en penumbra, solo iluminado por un par de lámparas de aceite. Sobre una mesa de mármol, una bandeja con pergaminos sellados descansaba entre copas vacías. La reina hablaba con un tono calmo, pero cada palabra tenía el peso de un mandato. El duque de Lichtenberg, recordó, estaría de visita en los próximos días. Su sobrino debía casarse con una princesa bávara, y el consejo deseaba asegurar esa alianza sin contratiempos. Si Christoph aceptaba asumir el compromiso, todo se resolvería sin dificultades. La otra opción era ceder el lugar a su hermano. La reina no alzó la voz, pero dejó claro lo que esperaba de él. Christoph no respondió. 2 noches después, el palacio se preparaba para la cena diplomática. Los salones principales habían sido adornados con flores secas de invierno, tapices bordados con el escudo del reino, y una vajilla de porcelana importada que solo se usaba en ocasiones excepcionales. El aire olía a cera, canela y expectativas. Los músicos afinaban discretamente al fondo del salón. La luz de los candelabros caía en haces cálidos sobre los rostros maquillados de los asistentes. Alinea no debía estar allí. Pero la médica había sido convocada por precaución. Uno de los invitados era un anciano con problemas cardíacos. Alinea la acompañaba, como ayudante. Permanecía en una sala contigua, organizando frascos y vendas por si ocurría alguna emergencia. Nadie le había dicho que el salón principal tenía una puerta lateral conectada por un pasillo estrecho. Nadie le advirtió que esa puerta, al abrirse sin querer, desembocaba directamente en el centro del evento. Fue un accidente. Una ráfaga de aire empujó el batiente y Alinea, que sostenía una bandeja, entró sin darse cuenta de inmediato. El silencio fue instantáneo. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Nobles, embajadores, criados. Christoph, sentado al lado del duque, levantó la vista con una expresión difícil de leer. La reina, a unos metros, giró lentamente la cabeza. Pero fue otra mirada la que se clavó en Alinea con especial fijeza, la de una joven extranjera, rubia, vestida con un vestido azul noche,
con un broche de zafiro en el cuello, la prometida del sobrino del duque. Y en sus ojos brillaba algo más que curiosidad. El silencio que siguió al incidente en la cena fue más severo que cualquier castigo formal. No hubo gritos ni reprimendas inmediatas, pero el eco de lo ocurrido vibró en cada pasillo del palacio, como una nota disonante que se niega a desaparecer. Alinea fue retirada del salón por la médica antes de que pudiera siquiera cerrar la puerta que había abierto sin querer. Nadie la tocó, nadie la increpó. Pero el juicio estaba en el aire, en las miradas, en la rigidez de los hombros, en los cuchicheos apenas contenidos. Esa misma noche, la reina convocó a Christoph en sus aposentos privados. La sala estaba iluminada por candelabros de cristal que lanzaban destellos sobre el mármol blanco. El mobiliario era elegante, pero severo. No había flores ni adornos innecesarios, solo la sobriedad propia de una mujer acostumbrada al poder. Christoph se presentó con el rostro inmutable, las manos cruzadas detrás de la espalda, como si supiera exactamente lo que vendría. «Has cruzado un límite», comenzó la reina sin preámbulos. «Frente a invitados extranjeros, frente al duque, frente al pueblo». Él no contestó. «Esa joven no tiene cabida aquí», continuó. «Es un riesgo, una distracción. Y lo que es peor, un escándalo. Si esta alianza con Lichtenberg se rompe por tu obstinación, Christoph, la historia no te recordará como un príncipe valeroso, sino como el hombre que sacrificó a su reino por una costurera». Sus palabras eran medidas, calculadas, como cuchillos pulidos antes de usarse. Christoph sostuvo la mirada de su madre, pero no replicó. Un leve tic en la comisura de su labio delató su tensión. Sin embargo, no prometió nada. No negó ni afirmó. Se marchó sin inclinarse, sin excusas. Esa noche no volvió al ala médica. No asistió a su revisión. Delegó su cita al médico mayor, alegando una reunión urgente con el canciller. Alinea lo notó. Por supuesto que lo notó, aunque no lo diría ni siquiera a sí misma. Se había acostumbrado a sus pasos regulares, a su sombra en el umbral, a la forma contenida en que se sentaba y la observaba trabajar sin intervenir. Su ausencia fue como un manto frío sobre el ambiente tibio de la enfermería. Durante los días siguientes, la rutina se mantuvo intacta, pero el aire cambió. Alinea cumplía sus tareas con más precisión que antes, pero sin la vida que las hacía suyas. La médica no comentó nada, y las otras asistentes se limitaban a murmurar fuera de su alcance. Christoph no volvió. Y aunque Alinea no lo esperaba con lógica, lo deseaba con una fuerza que la sorprendía a sí misma. Más de una vez giró la cabeza hacia la puerta cuando escuchó pasos, solo para descubrir que no era él. Entonces, una mañana especialmente gris, mientras ordenaba una estantería de libros antiguos en el pequeño jardín interior, ese rincón de paz semiprivado donde a veces los enfermos iban a tomar aire, algo cayó de entre las páginas de un volumen olvidado. Era una hoja doblada con cuidado, sin sello. El papel tenía una textura firme, ligeramente perfumada con bergamota. Era su letra. Alinea la sostuvo entre los dedos unos segundos antes de abrirla. No era una declaración. No había confesiones, ni súplicas, ni palabras que pudieran escandalizar. Pero cada frase tenía el peso de lo no dicho. El mundo que conozco está hecho de deberes encadenados, pero desde que tú llegaste, me pregunto si no he vivido todo este tiempo en una mentira elegante. Me he descubierto mirando cosas pequeñas, una cinta, unas manos, el silencio entre dos personas. Y hay preguntas que no me atrevo a responder, porque ni siquiera sé si tengo derecho a formularlas. Pero aún así, estoy aquí, firmado solo con una inicial.
Alinea cerró los ojos al terminar de leerla. No lloró, no sonrió, solo respiró hondo, como si ese aliento pudiera devolvérselo. Luego, al caer la tarde, cuando nadie miraba, fue a la enfermería, encendió la chimenea y dejó que el papel se consumiera lentamente en el fuego. Lo observó arder en silencio, sin apartar la vista. No por desprecio, sino porque había decidido no guardar promesas que no podían cumplirse. Pero cada palabra quedó tatuada en su memoria. Días después, el cielo rompió su compostura y dejó caer una tormenta violenta sobre Múnich. El viento golpeaba los ventanales con fuerza, y los pasillos del palacio se volvieron un laberinto de ecos y puertas cerradas. Alinea había terminado su turno antes de lo habitual, y tomó un atajo bajo los soportales del ala este para regresar a su habitación. No esperaba verlo. Christoph estaba allí, de pie, recargado ligeramente sobre una columna, como si esperara a alguien o a nada. La lluvia se derramaba por los arcos en una cortina constante. Él alzó la mirada y la vio. No sonrió. No se movió de inmediato. Solo la miró, y durante unos segundos el mundo fue solo eso. Un cruce de miradas bajo la lluvia. Ella no retrocedió. No avanzó. Él dio un paso. El silencio entre ambos era tenso, vibrante, lleno de cosas no dichas. Alinea sintió un nudo en la garganta, pero no habló. Christoph se acercó otro paso, y otro. Estaba a 1 metro de ella, tal vez menos, cuando se detuvo. Iba a decir algo. Iba a extender la mano. Iba a cerrar la distancia que los había contenido durante semanas. Pero entonces se escuchó el sonido de un paso firme, demasiado conocido. Friedrich había llegado, y los estaba mirando. La lluvia había cesado, pero el aire todavía conservaba ese olor a tierra mojada y ramas quebradas que deja la tormenta. Los corredores del ala este estaban vacíos, y el eco de los pasos de Friedrich se confundía con el de la corriente que aún resbalaba por los canalones exteriores. Sus botas resonaron con fuerza al detenerse frente a Christoph, que no se había movido desde el instante en que su hermano apareció. Alinea, entre ambos, se mantuvo rígida, con la mirada fija en el suelo, sabiendo que cualquier palabra que dijera sería usada en su contra. Friedrich no necesitó elevar la voz para hacer sentir su presencia. Su tono era contenido, pero afilado. «Así que ahora tú también», dijo. «¿Es esta tu forma de ajustar cuentas conmigo?» Christoph lo miró sin pestañear. No respondió. «¿Quieres avergonzarme? ¿Reclamar algo que crees que me fue dado injustamente? ¿Es eso?» Alinea retrocedió un paso. No había odio en la voz de Friedrich, pero sí una herida profunda, una mezcla amarga de celos y humillación. Christoph, impasible, mantuvo los ojos en los de su hermano, sin justificar ni negar. «¿No vas a decir nada?», insistió Friedrich. «¿No vas a explicarme por qué la buscabas con la mirada? ¿Por qué caminabas hacia ella como si te perteneciera?» Christoph respiró hondo. No dijo una palabra. Pero su silencio fue más revelador que cualquier confesión. Era, sin duda, más que compasión, más que curiosidad. Había en su mirada algo que Friedrich no había previsto. Una verdad que no necesitaba defensa. Friedrich frunció los labios, apretando la mandíbula con fuerza. «Ella fue mía», dijo. «Y tú no entiendes lo que es tener que renunciar a algo por el bien de todos». El viento volvió a colarse por el corredor, levantando los bordes del abrigo de Christoph. El príncipe finalmente bajó la vista, no hacia su hermano, sino hacia Alinea. Ella se sostuvo en pie, pero evitó su mirada. Se sentía reducida a una pieza entre dos fuerzas que se enfrentaban sin necesidad de levantar la voz,
Christoph dio un paso atrás, no por cobardía, sino porque comprendió que aquel no era el momento. Friedrich se marchó sin decir más, con los puños cerrados a los costados. El golpe final no lo dio con palabras, sino con su espalda erguida al alejarse. Horas después, en los corredores privados del ala real, el rumor había llegado antes que el informe oficial. La reina recibió a su hijo con la misma expresión imperturbable de siempre. Christoph pidió hablar con ella a solas, y ella lo condujo hasta el salón de retratos. Era un lugar cargado de memoria, donde generaciones de Adlersberg miraban desde los marcos con ojos pintados y expresión inmortal. «Quiero saber», dijo Christoph con voz baja, «¿por qué la han retirado del ala médica?» La reina se giró lentamente. No fingió sorpresa. «No fue expulsada», respondió. «Fue reubicada. Una medida de orden, prudencia. Las habladurías no se detienen solas, hijo. Se requiere acción, precaución, discreción». Christoph apretó los labios. «La alejaron por mi causa». «La alejamos por la suya», corrigió la reina. «Nadie protege mejor a una mujer comprometida que la distancia». Él frunció el ceño. No entendía. La reina volvió la vista al retrato de su esposo fallecido, colgado en el muro opuesto. «Ha sido enviada a la antigua casa de reposo. Un lugar tranquilo. Seguro. Allí podrá reflexionar y cumplir con un nuevo rol». Christoph entrecerró los ojos. «¿Nuevo rol?» «Dama de compañía de la condesa von Bernsdorf. Partirá a su servicio cuando sea convocada. Es una posición adecuada para su origen. Y la alejará de las tentaciones de esta corte». El príncipe no respondió. No se inclinó. No agradeció. Esa noche, Alinea observó desde la ventana de su nueva habitación el paisaje desconocido que la rodeaba. La residencia era silenciosa, casi vacía, con largos corredores de madera y jardines de aspecto descuidado. El personal era mínimo: una ama de llaves, una cocinera y 2 doncellas que no hacían preguntas. La habían instalado en una habitación que una vez perteneció, según murmuraban, a una joven baronesa enviada allí por conducta impropia. No se le permitió llevar consigo sus objetos del ala médica, solo su ropa y un cofre pequeño con pertenencias personales. La carta de Christoph no llegó. No hubo más palabras, ni disculpas, ni explicaciones. En los días siguientes, la rutina fue opaca: caminar por los senderos embarrados, ayudar en la cocina si lo deseaba, leer, esperar. Las horas caían como gotas sobre una superficie seca, sin provocar reacción. Alinea no lloró, pero sintió una punzada lenta clavarse en su pecho, algo parecido a una pérdida, pero sin nombre claro. No era amor, no todavía, pero era ausencia, y eso, en su caso, ya era demasiado. Una tarde, al atardecer, recibió una caja con un vestido nuevo, azul oscuro, formal, con una nota escrita por mano ajena: prepararse para servir a la condesa. El carruaje se anunciará en breve. El mensaje era claro. En Múnich, Christoph se paseaba por sus habitaciones sin paz. Llamó a su secretario, a su mayordomo, al jefe de criados. Nadie sabía exactamente cuándo Alinea había partido. Ninguna orden había sido firmada por él. Lo entendió todo al revisar los documentos. Su madre lo había hecho sin consultarlo. Y ahora, Alinea ya no estaba en palacio. Más tarde, mientras el cielo comenzaba a teñirse de púrpura, un sirviente dejó una nota sellada sobre su escritorio. Christoph la abrió con manos tensas. El sello era oficial. El contenido, breve. Su Alteza, por decisión de la reina y con el respaldo del Consejo de la Corona,
Se ha designado a la señorita Weiss como acompañante oficial de la condesa von Bernsdorf, en calidad de servidora residente. Su nueva ubicación es confidencial. Christoph dejó el papel sobre la mesa. Sus manos no temblaban. Su respiración era pausada, pero algo en sus ojos cambió. Se dirigió hacia el armario, se quitó la levita, se colocó una capa impermeable y tomó una pequeña bolsa de viaje. No llamó a nadie. No dejó recado. Bajó por las escaleras traseras del ala sur, cruzó el patio central entre sombras, llegó a los establos y eligió su caballo más veloz. Montó sin ayuda, sin permiso, sin escolta, y partió al galope bajo la oscuridad, rumbo a la residencia donde habían enviado a Alinea. Las semanas transcurrieron con la monotonía suave y resignada de una vida sin sobresaltos. En la residencia del campo, los días de Alinea se sucedían entre rutinas establecidas y silencios cuidadosamente mantenidos. Se despertaba con el primer canto de las aves del bosque, encendía la estufa de hierro junto a su cama y preparaba té antes de bajar a recibir las tareas del día. Nadie la vigilaba con severidad, pero la sensación de ser observada persistía, invisible pero firme, como una corriente subterránea que nunca dejaba de fluir. La casa era grande, aunque poco habitada. Solo algunas damas mayores del círculo cortesano pasaban temporadas allí para descansar del bullicio de la ciudad. Mujeres vestidas de tonos grises y púrpuras, acompañadas de libros, agujas, rosarios. Alinea asumía tareas de lectura en voz alta para una de ellas, y por las tardes cosía en una sala con ventanales amplios, donde el sol se deslizaba con timidez. Leía lentamente, con voz serena, cuidando cada inflexión como si el sentido de las palabras dependiera de su aliento. Nadie la interrumpía. Nadie la interrogaba. Las conversaciones a su alrededor rara vez la incluían. Algunas hablaban en voz baja sobre su procedencia, otras evitaban hacerlo. Ella no corregía ni aclaraba nada. Prefería mantenerse al margen, como una figura difusa entre los tapices y los candelabros apagados. A veces, al terminar sus deberes, se refugiaba en el jardín trasero. Era pequeño, cerrado por muros de piedra y una reja oxidada, cubierto de rosales apagados por el invierno. Ahí caminaba sin prisa, con las manos ocultas en los bolsillos de su abrigo, permitiendo que su mente viajara más lejos que sus pasos. Pensaba en la enfermería, en las sábanas dobladas con precisión, en la calidez de las lámparas encendidas al caer la noche. Pensaba en una venda, en una pierna herida, en una mirada que parecía leerla incluso cuando ella no hablaba. No pronunciaba su nombre, no dejaba que ese pensamiento pasara de una imagen. Pero cada tarde, al sentarse junto al seto más alto, se sorprendía deseando oír pasos sobre la grava, aunque supiera que nunca llegarían. El relicario permanecía guardado en el fondo de su baúl, envuelto en una tela vieja. No lo había vuelto a tocar, no por olvido, sino por decisión. Como si al mantenerlo fuera de su vista, pudiera suprimir la parte de sí misma que alguna vez creyó en promesas murmuradas bajo luz tenue. Mientras tanto, en el palacio, Christoph se vio obligado a regresar. Apenas había avanzado un día de camino, cuando un grupo de soldados, enviados por la reina, lo interceptó en el bosque cercano a un puesto de correos. No usaron la fuerza, pero sus palabras fueron una cadena invisible. El reino lo necesitaba. El consejo esperaba su presencia. Su ausencia había sido notada. Christoph no ofreció resistencia. Volvió sin dramatismo, pero su silencio fue un muro que nadie logró atravesar. Durante los días siguientes, asistió a reuniones con la misma expresión neutra con la que acudía a los bailes de invierno. Se presentó a cenas diplomáticas,
caminó junto a ministros y extranjeros y escuchó planes sobre posibles alianzas matrimoniales. La sobrina del duque de Lichtenberg fue presentada en una recepción privada, y aunque Christoph le ofreció el brazo y una conversación cortés, su mente estaba ausente. Respondía con frases calculadas, sonreía cuando era necesario, pero cada gesto suyo parecía ensayado, como una escena que había repetido demasiadas veces sin creérsela. Solo en la oscuridad de sus aposentos, mientras los relojes marcaban la medianoche y las sombras danzaban sobre las paredes, permitía que la memoria se filtrara. Recordaba cómo Alinea apartaba la vista cuando él hablaba. Recordaba la tensión contenida en su espalda cuando vendaba su pierna, el temblor casi imperceptible de sus dedos al tocar su piel. Pensaba en la cinta que recogía su cabello, en la forma en que evitaba los espejos, en la voz firme con la que rechazó leer la carta de disculpa de su hermano. Recordaba la lluvia en los soportales, el instante exacto en que su aliento se había mezclado con el de ella, y lo que estuvo a punto de suceder, hasta que todo se quebró. Un día, al regresar a su estudio tras una audiencia, encontró un paquete de documentos sobre su escritorio. Tratados diplomáticos, borradores de acuerdos, peticiones. Al revisarlos con atención, notó un pliego doblado en exceso, como si hubiera sido manipulado por manos ansiosas. No tenía sello ni firma. Era una hoja vieja, con los bordes algo sucios, metida entre las páginas como si se hubiera deslizado allí por accidente. La abrió con cuidado. Solo contenía una frase escrita a mano, con una caligrafía inconfundible. En la casa del olvido, antes de la luna llena. Si algo te importa, no tardes. Y debajo, una dirección. No se indicaba un nombre. No se pedía nada directamente. Pero Christoph supo al instante de quién era la letra. No por el trazo en sí, sino por el tono. Friedrich. Solo él sabría qué significaba esa casa. Solo él escribiría algo así sin atreverse a firmarlo. Christoph guardó la hoja en el interior de su chaqueta y no dijo nada a nadie. Durante la cena de esa noche, se mantuvo callado más de lo habitual. La reina lo observaba con atención desde el otro extremo de la mesa. Los ministros comentaban el éxito de la reunión con los enviados de Lichtenberg. El nombre de la sobrina del duque volvió a surgir. Alguien insinuó que se anunciaría el compromiso antes del invierno. Christoph no respondió. Solo bajó la mirada hacia su copa vacía, y durante un segundo pensó en el relicario, en si aún lo guardaría, en si lo habría arrojado al fuego, como hizo con su carta, en si habría pensado en él alguna noche de silencio. Cuando la cena terminó, subió a su habitación con paso lento. Se quitó la levita, se lavó las manos con agua helada y encendió una lámpara de aceite. Luego se sentó frente al escritorio, desdobló la nota una vez más y leyó la frase en voz baja. No dudó. Tomó su abrigo más grueso, sus botas de cuero y preparó una pequeña alforja. Metió el papel en el interior, junto a una carta sin terminar que había comenzado semanas atrás y nunca se atrevió a enviar. No dejó recado. No tocó la campana. Salió por la puerta trasera de la biblioteca, descendió las escaleras del ala sur y cruzó el patio en silencio, evitando el camino principal. En los establos, solo un mozo medio dormido lo vio ensillar su caballo más resistente. Christoph no pidió ayuda. No la necesitaba. Montó sin decir una palabra, giró el rostro hacia el norte y partió a galope cerrado, con la luna apenas asomando por el horizonte y el viento hiriéndole los ojos. Nadie lo vio salir. Nadie supo a dónde iba. Y esa noche, por segunda vez, dejó el palacio sin permiso y sin intención de volver. Las colinas estaban cubiertas por un velo blanco.
y el cielo gris parecía no distinguirse de la tierra. El viento, afilado como vidrio molido, soplaba con una obstinación que no daba tregua. Christoph había cabalgado durante 2 días bajo tormentas que hubieran detenido a cualquier otro hombre. La nieve se acumulaba en los pliegues de su abrigo, y las botas le calaban hasta los huesos. No había dormido más de un par de horas, y su brazo derecho sangraba de un rasguño mal atendido que se había hecho al caer del caballo al esquivar una rama caída. Pero no se detuvo. Cuando divisó por fin el tejado inclinado de la residencia rural, apenas levantado entre la neblina del mediodía, sintió un nudo en el estómago más feroz que el hambre. Había imaginado ese momento durante cada tramo del viaje. No había decorado su encuentro con promesas ni esperanzas ingenuas. Solo necesitaba verla. Necesitaba saber si aún quedaba algo que pudiera rescatarse entre los dos. Golpeó la puerta de entrada con el puño cerrado, sin importar la herida que palpitaba bajo el guante. Una doncella abrió, pálida al reconocerlo. No dijo su nombre. No necesitaba hacerlo. Lo condujo con pasos apurados a través del recibidor hasta una pequeña antesala con chimenea. Allí, la encargada de la casa lo recibió con una mezcla de respeto y recelo. «Ha venido sin anuncio oficial, Su Alteza», dijo con voz serena. «Este lugar está destinado al retiro, no a la política». Christoph se quitó el abrigo con esfuerzo, dejando que gotas de nieve se derramaran sobre el piso encerado. «Vengo por ella». La mujer entrecerró los ojos. «La señorita Weiss está bajo mi cuidado. Su descanso ha sido ordenado por la reina». «¿Y su voluntad?», preguntó él. «¿También ha sido ordenada?». La encargada se mantuvo en silencio por varios segundos, examinando su rostro. Luego, como si pesara cada palabra con rigor, asintió con un leve movimiento. «Puede quedarse una noche, pero bajo vigilancia». Él aceptó sin reservas. Solo necesitaba esa noche. Alinea no supo de su llegada sino hasta el atardecer. Una de las doncellas murmuró su nombre con nerviosismo, sin detalles. Al principio pensó que había oído mal. Luego, pensó que era una broma cruel. Finalmente, cuando vio desde la ventana del pasillo la figura alta frente al fuego en el salón contiguo, el cuerpo entero le tembló. Retrocedió. No quería verlo, no ahora. Pero la inquietud la siguió durante toda la cena, durante la plegaria antes de dormir, durante la lectura que intentó hacer sin retener una sola palabra. Se levantó 2 veces, sin motivo. Caminó de un extremo a otro de su habitación con la respiración contenida. Y finalmente, cuando la casa quedó sumida en el silencio que solo el campo puede ofrecer, salió descalza por el pasillo, con una capa corta sobre los hombros, sosteniendo una vela encendida entre las manos. No tocó la puerta. La empujó con suavidad. Él estaba sentado junto a la chimenea, el rostro iluminado por el fuego, la camisa abierta en el cuello, las mangas arremangadas, la herida en su brazo vendada de manera improvisada. Sus ojos se alzaron al verla, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. «¿No debiste venir?», fue lo único que ella dijo, deteniéndose a 3 pasos de él. «Y sin embargo, estoy aquí». El silencio volvió a colarse entre ellos, esta vez más áspero. Ella apretó los dedos en torno a la vela. Él se levantó con esfuerzo, cojeando apenas. «Te busqué», dijo. «No sabía dónde te habían llevado, y cuando lo supe, ya no estabas». «No recibí ninguna carta», replicó ella con la voz temblorosa, «porque nunca me dejaron enviarla». Alinea bajó la mirada. Sus ojos ardían. «Pero tampoco volviste. Nunca preguntaste por mí». «Me detuvieron», dijo él. «Me rodearon de obligaciones. Me amenazaron con la estabilidad del reino. Me exigieron que eligiera. Y elegiste».
No. La palabra salió con firmeza. Me obligaron. El peso de esas palabras se quedó suspendido en el aire. Alinea avanzó un paso. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a explicarme lo que ya no importa? Él frunció el ceño. Sus ojos brillaban por el reflejo del fuego. Vengo a decirte que nunca dejé de pensar en ti. Ella tragó saliva, conteniendo el estremecimiento. Eso no basta. Él asintió. Lo sé. Alinea alzó la vela, acercándose con paso lento. Lo observó como si buscara algo en su rostro que no recordaba. Luego, metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó el relicario. Lo extendió hacia él con los dedos tensos. Esto fue lo único que no quemé. Christoph lo tomó con cuidado. Lo abrió. Dentro, además de la flor seca, había un pequeño papel, doblado con precisión. Christoph lo desplegó y leyó. Al terminar, sus labios se separaron apenas. ¿Sabías que esto existía?, preguntó ella sin ironía. Él negó. Friedrich lo escribió antes de que todo estallara. Me lo dio y lo escondí. No quise saber más. No quería pruebas. Christoph leyó la nota una vez más. La letra era de su hermano. La confesión era clara. Renunció a Alinea por orden de su madre. A cambio, le prometieron un ascenso dentro de la jerarquía cortesana. Ella fue moneda de cambio. Un nombre prescindible en un juego mayor. El príncipe cerró el relicario con un chasquido suave. Sus dedos rozaron los de ella al devolvérselo, pero ninguno lo soltó de inmediato. El contacto fue prolongado, pero sin urgencia. En ese roce no había pasión ciega, solo reconocimiento, solo verdad. Fui un cobarde, dijo él en voz baja. No porque no luché, sino porque tardé. Y yo fui ingenua, respondió ella. Pero aún así, él esperó. Nunca dejé de esperar que aparecieras. Sus manos se buscaron, esta vez sin temor. Los dedos se entrelazaron despacio, como si al fin pudieran hacerlo sin pedir permiso. En ese instante la distancia desapareció, pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, Christoph volvió al palacio, con el relicario en el bolsillo, el corazón desordenado y una decisión tomada. Caminó por los pasillos con paso firme, ignorando a los ministros que lo saludaban, esquivando las miradas inquisitivas de las damas de cámara. Al cruzar la gran galería, un criado se le acercó y murmuró con urgencia: «Su Alteza, debe apresurarse. La reina ha convocado al consejo. El duque de Lichtenberg ya se encuentra en el salón del trono». Christoph sintió un vacío en el pecho. ¿Para qué? Para anunciar el compromiso. Ha sido adelantado. Todo el consejo está reunido. Están esperando por usted. El salón del trono estaba envuelto en una atmósfera pesada, saturada de perfume, nervios y poder contenido. Las columnas de mármol blanco brillaban bajo la luz cálida de los candelabros, y los vitrales proyectaban colores apagados sobre los rostros atentos de los invitados. Nobles, ministros y embajadores ocupaban sus lugares con solemnidad, sus túnicas impecables, sus espadas ceremoniales colgando de sus cinturas sin intención de usarse. Nadie hablaba. El murmullo previo a la entrada de la reina se había extinguido en cuanto las trompetas anunciaron el inicio de la ceremonia. En el centro, bajo la bóveda donde se alzaba el escudo dorado de la familia Adlersberg, la reina Gertrude esperaba con el porte impenetrable de quien está acostumbrada a conducir destinos como si fueran piezas en un tablero. A su izquierda, el duque de Lichtenberg sostenía con dignidad la mano enguantada de su sobrina, una joven de belleza refinada, educada en cada gesto, cada sonrisa dosificada con perfección. Su mirada, sin embargo,
estaba fija en las puertas cerradas, como si temiera que algo interrumpiera el equilibrio meticuloso del momento. El escribano real se inclinó sobre el atril, desplegando el pergamino con manos cuidadosas. La reina alzó una mano para que todos los presentes prestaran atención. El silencio fue absoluto. Cada palabra que estaba a punto de pronunciar sellaría décadas de estrategia política. Pero no alcanzó a abrir la boca. Las puertas del salón se abrieron con un golpe seco, inesperado. Las cabezas se giraron al unísono. El sonido de pasos sobre el mármol resonó como un tambor de guerra. Christoph cruzó el umbral con la capa aún manchada de barro seco, el cabello alborotado por el viento, el rostro endurecido por la falta de sueño. No pidió permiso, no se detuvo. «Deténganse», dijo con voz firme, clara, que rompió el aire como una hoja afilada. Un murmullo se esparció entre los asistentes. Como una chispa en pólvora seca, el escándalo se encendió sin que nadie lo nombrara. La reina bajó la mano, pero no descendió del estrado. El duque frunció el ceño con desdén. Su sobrina palideció sin mover un solo músculo del rostro. Christoph avanzó hasta quedar frente a todos. No se inclinó. No ofreció disculpas. «No aceptaré este compromiso», declaró mirando directamente a su madre. «No participaré en un acuerdo construido sobre mentiras». Un segundo de absoluto silencio precedió al caos. Las voces se alzaron, primero en susurros, luego en exclamaciones. Algunos nobles se pusieron de pie, otros negaron con la cabeza, indignados. El escribano retrocedió, nervioso, sin saber si debía continuar o archivar el documento. La reina mantuvo la mirada fija en su hijo, inmóvil. «¿Te atreves a deshonrar esta sala con semejante declaración?», dijo con voz baja, cortante. «Me atrevo a decir la verdad», replicó él, «a todos los presentes». El duque de Lichtenberg se adelantó medio paso. «Esto es un insulto a mi familia, Alteza. Si no se formaliza este compromiso hoy mismo, retiraremos nuestro tratado, y con él, todo el respaldo que se ha ofrecido». Christoph se volvió hacia él. «No firmaré un contrato basado en manipulación y silencio. No sacrificaré a una mujer para que otros jueguen con sus vidas como si no importaran. Ya ocurrió una vez. No lo permitiré de nuevo». Las palabras cayeron con un peso que nadie se atrevió a recoger. El duque murmuró algo entre dientes. La reina bajó los escalones lentamente, como un juez que se acerca a dictar sentencia. «Eres el heredero del trono», dijo ella. «No un joven enamorado. Estás obligado por tu linaje, por tu deber, por tu nombre. No quiero un nombre si debo cargarlo con vergüenza». Un murmullo nuevo se alzó entre los nobles. Christoph recorrió con la mirada el salón, deteniéndose en los rostros conocidos. Algunos lo observaban con reprobación, otros con respeto silencioso. Nadie habló. Nadie intervino. «No se trata solo de amor», continuó. «Se trata de elegir lo que es justo, lo que es real. No quiero gobernar si eso significa traicionar lo que siento, lo que sé que es verdad». La reina apretó los labios. El escribano bajó la cabeza. El duque soltó la mano de su sobrina. La ceremonia había muerto antes de nacer. Esa noche, Christoph se encerró en su estudio. La lámpara de aceite creaba sombras que se alargaban por las paredes tapizadas. El pergamino en blanco sobre su escritorio parecía más pesado de lo que realmente era. Tenía la pluma en la mano, el tintero abierto, y cada palabra de renuncia rondándole la mente como una promesa irreversible. Pero aún no escribía. Su pecho ardía, no de duda, sino de certeza. Sabía lo que debía hacer. Solo esperaba el momento exacto.
Fue entonces cuando se escuchó un golpe suave en la puerta. Christoph no respondió. La madera crujió al abrirse, y Friedrich apareció en el umbral. No traía abrigo. No traía expresión. Solo una hoja doblada entre los dedos. Se acercó, la dejó sobre el escritorio, y dio un paso atrás. «Encontré esto en los archivos del Consejo», dijo. «Firmado por nuestra madre, redactado por el escribano real, fechado antes del incidente en la cena diplomática». Christoph tomó el documento. Lo leyó. Era un contrato de matrimonio entre él y la sobrina del duque, pero había una cláusula clara. Solo se haría válido si el príncipe daba su consentimiento explícito, cosa que nunca hizo. Su madre lo había manipulado. El acuerdo no tenía valor legal. Christoph dejó caer la pluma, y sin decir una palabra se levantó de golpe y salió del estudio. Corrió por los pasillos oscuros, bajó los escalones de piedra con el corazón latiendo con fuerza, cruzó el patio cubierto de escarcha y llegó hasta los establos. Exigió que ensillaran un caballo de inmediato. Esta vez no le importaba quién lo viera. No le importaba el consejo, ni el tratado, ni los susurros. Solo ella, solo Alinea. Cruzó los portones del palacio al galope, la nieve salpicando a los lados, el viento hiriéndole el rostro, la noche tragándose su figura. Horas después, cuando llegó a la residencia rural, jadeando, cubierto de hielo, exigió verla. Pero la doncella tembló al responder. «No está... desapareció esta mañana. Nadie sabe a dónde fue». El aire de la mañana era tan inmóvil que ni los árboles se atrevían a crujir. Un manto delgado de escarcha cubría los bordes de las ventanas y los márgenes del sendero de grava. La luz se filtraba a través de las nubes en una palidez melancólica, como si el cielo se negara a iluminar del todo lo que estaba por ocurrir. Alinea se levantó antes del alba. Empacó en silencio. Solo lo esencial. Una muda de ropa, un par de libros, un trozo de tela que había estado bordando en las noches. Dejó las cartas sin abrir, los objetos del tocador intactos, los vestidos prestados colgados en sus perchas. No se despidió de nadie. Caminó sola hasta el cobertizo donde la esperaba el carruaje pequeño que había solicitado a escondidas el día anterior. El cochero la miró con discreción, sin preguntas. Cuando le entregó las monedas por adelantado, solo asintió y levantó las riendas. El trayecto fue largo y sobrio. El paisaje desfilaba con lentitud. Campos cubiertos de nieve, bosques dormidos, aldeas cuyos techos humeaban con fuego de leña. No hablaba con el cochero. Apenas comía. Sus pensamientos no eran tumultuosos, sino graves, ordenados. Había tomado una decisión, no por debilidad, sino por claridad. Comprendía que había límites en lo que podía desear. Christoph ya había hecho demasiado. Su amor no debía convertirse en una renuncia total. Ella no quería ser el punto de quiebre de un reino, ni el motivo de la discordia entre hermanos, ni el símbolo de una rebelión silenciosa. Quería desaparecer con dignidad. El convento se alzaba al pie de una colina, flanqueado por abetos viejos y muros de piedra pálida. Alinea lo conocía bien. Allí había aprendido a leer, a coser, a rezar. Allí había pasado los primeros años de su juventud en un silencio que la había forjado sin romperla. Las hermanas la recibieron con los brazos abiertos, aunque con sorpresa. No preguntaron detalles. No hicieron más que ofrecerle una celda sencilla, una cama de madera, una lámpara de aceite y un cuenco de sopa caliente. Ella aceptó todo con gratitud. Los días siguientes los pasó entre tareas simples: clasificar telas donadas, ayudar en la cocina,
acompañar a las niñas pequeñas en sus lecciones. El frío era constante, pero su cuerpo lo soportaba bien. Su rostro, aunque más delgado, tenía la calma de quien ha tomado una decisión definitiva, la única que le costaba. Cada tarde asistía al oficio vespertino en la capilla. Se sentaba en la última banca, siempre en la misma esquina, con la mirada baja y las manos cruzadas sobre el regazo. No rezaba en voz alta. Solo escuchaba el latín cadencioso que resonaba en las paredes como una plegaria antigua que ya no esperaba respuestas. Una de esas tardes, durante la segunda antífona, la puerta principal del templo se abrió con un chirrido inesperado. Nadie se movió. Solo ella alzó los ojos. La figura que apareció en el umbral parecía deshecha por el viaje. Christoph no llevaba capa. Sus botas estaban cubiertas de barro seco, y el cuello de su camisa abierta revelaba la piel enrojecida por el viento. Pero sus ojos no habían cambiado. Ardían con una decisión que no necesitaba nombre. Alinea contuvo el aliento. Él caminó por el pasillo central sin apartar la vista de ella. Ningún guardia lo seguía. Nadie lo anunciaba. No había escoltas, ni trompetas, ni testigos. Solo él. Solo ella. Y el murmullo lejano de las voces religiosas. Al llegar frente a su banca, no dijo nada. Se arrodilló. No en gesto teatral. No como príncipe, como hombre. Y alzó el rostro hacia ella con una ternura que no pedía permiso. Alinea bajó las manos. No lloró, no sonrió, solo lo miró. Y fue suficiente. Él no ofreció un palacio, no habló de títulos. Le ofreció su vida, tal como era. Ella la aceptó. Los meses siguientes se deslizaron con la dulzura inesperada de una vida nueva. Christoph renunció formalmente a su título de heredero. Su nombre fue retirado de los documentos de sucesión, y en su lugar, Friedrich asumió el rol que por derecho le correspondía. Nadie hizo escándalo. La reina no emitió comentarios públicos. El silencio fue la forma más elocuente de su aprobación implícita. Una pequeña propiedad, heredada de un familiar lejano de Christoph, se convirtió en su hogar. Al sur de Baviera, cerca de un lago tranquilo y rodeada de colinas verdes, la casa tenía ventanas amplias, un porche cubierto de glicinas secas y un taller contiguo donde Alinea enseñaba costura a las niñas del pueblo. Christoph, por su parte, trabajaba como diplomático menor, atendiendo correspondencia oficial desde un despacho modesto, alejado de las intrigas del consejo. Los días eran simples. La paz, un descubrimiento cotidiano. No necesitaban más. Una tarde de diciembre, la nieve cubría nuevamente los senderos del bosque cercano. Christoph caminaba junto a Alinea por un sendero estrecho, con las manos entrelazadas y los pasos acompasados. Un niño pequeño corría delante de ellos, recogiendo piñas y dejando huellas diminutas sobre el manto blanco. El aire olía a leña, a promesa cumplida, a silencio compartido. En el cuello de Alinea, colgado de una cadena nueva, brillaba discretamente el relicario restaurado. Y cuando Christoph la miró, ella supo que, al fin, estaban exactamente donde debían estar. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes.
Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.